Muy buenas amigos, hoy os voy a contar las cosas en las que he cambiado por la influencia de Javi. Todo positivo, ¿no? Supongo. Ya veremos. Tú tranquila, tú habla libremente y sin ningún tapujo, porque luego el que edita los vídeos soy yo y si hay alguna cosa que no me gusta, pues la elimino y ya está, es muy fácil. Vamos a empezar por las cosas del día a día y luego pasaremos a asuntos no tan visibles, pero no por ello menos importantes. A ver, vamos a empezar con la alimentación. Dinos, Lele. Yo creo que el mayor cambio ha sido el café, ¿no? Porque ahora lo tomo todos los días. Si no tomo, no soy una persona. O sea, que el extranjero te ha enganchado a las drogas. Pues empezamos bien. En China se ven cada vez más cafeterías como esta de aquí, pero tomarlo todos los días no es tan habitual. Los jóvenes toman sobre todo té con leche, pero no es lo mismo. Además, debido a Javi, yo lo tomo de una manera muy especial para los chinos, porque mojo las caídas en el café. A ver, yo no sé si esta es una costumbre española en general, pero yo la he visto desde pequeño, para empezar con mis abuelos, que aprovechaban el pan seco y lo llamaban café con leche con sopas. Y en mi generación ya éramos un poco más morrofinos, mojábamos galletas, bizcocho y otras cosas ya más elaboradas. Pero cuidado, porque una vez que estaba en Irlanda me acuerdo que compré un montón de repostería del día anterior porque la vendían más barata. Me fui a un bar a tomarla con un chocolate caliente y para cuando me di cuenta estaba la gente a mi alrededor que casi les daba arcadas. Y luego me dijeron, aunque no sé si es broma, que las pastas de té no son para mojar en el té. ¿Cómo te quedas, Lele? A mí se me descacharró el mundo, la verdad. Pensé que estaba en un universo paralelo o algo así. A ver, esta galleta en particular no es la mejor para mojar porque no es tan seca. Pero para mí hay muchos dulces que no tienen sentido si no los mojas en leche. Y de hecho, Baby, nuestra hija, ya me lo ha copiado. El otro día estaba yo ahí, dale que te pego, y ella agarró un cacho de plátano que había por ahí y lo empezó a mojar en la sopa. A ver, aquí también llegó el famoso anuncio de las galletas Oreo, pero ¿qué pasa? ¿Solo lo puedes hacer con ellas y solo con leche? ¿Qué lógica es esa? Desde que conocí a Javi, en general como muchos más dulces que antes, sobre todo chocolate y helados. En verano casi todos los días. Para la generación de mi madre es muy raro. Es que para ella es algo que solo hacen los niños. Y a mí básicamente me ve como un bebé gigante. En nuestra zona los chinos somos más de comer snacks salados y picantes. Pues sí, en el consumo de azúcar yo creo que sigue habiendo una brecha bastante clara entre los chinos y los occidentales. Aunque luego en diferentes zonas o en cada caso particular te puedes llevar sorpresas, obviamente. Mirad qué curioso, en esta parte del centro, con esa pedazo de tanqueta policial de fondo, puedo grabar sin problemas. Es la zona donde más seguridad hay por la cantidad de visitantes, pero si vamos a ese centro comercial del fondo, el de la Torre, el más chulo de la ciudad, enseguida salen los guardias de seguridad y no nos dejan. Y suelen decir que es para evitar que la gente haga anuncios en la calle aprovechándose de su imagen. Hoy sábado aquí ya hay un ambiente considerable, bastante más que ayer. Y como podéis apreciar, mucha gente ni siquiera lleva mascarilla, porque ahora nos hacen test masivos de manera casi semanal y está todo muy tranquilo. Bueno, aquí en realidad ya hace 2 semanas que no nos lo piden, pero en otros sitios no es así. Ahora cada semana como comida occidental y también la cocino. La comida china es muy rica, pero me cansa un poco. Ya visteis las tortillas de patata de Lele, pero además hace unas paellas que se os va la olla. Porque tengo un secreto, compro una salsa especial de España online. Enseguida volvemos a la calle, pero cuando lo ocio, yo ya veía series y películas occidentales antes de conocer a Javi. En China muchas de ellas no llegan oficialmente, pero se pueden ver o descargar en páginas de internet como esta, donde a veces anuncian servicios de VPN. Yo conozco chinos que no tienen amigos extranjeros y usan VPNs para estudiar, buscar materiales para su tesis o para ver vídeos en YouTube. Y también sé de gente casada con occidentales que apenas las usan porque no les interesa. Pero gracias a Javi aprendió español, aunque él casi no me ha enseñado. Y he descubierto muchas series interesantes como El tiempo entre costuras, que también le encantó a mi madre. Estas series se pueden descargar en China, a veces incluso las echan en la tele con subtítulos en chino, y yo creo que hay cada vez más interés por las producciones del mundo hispanohablante, porque el número de estudiantes de español ha crecido mucho. Javi me ha cambiado sobre todo en el gusto por la música, porque él escucha más en general y yo no conocía casi nada de la música occidental entre las décadas de los años 60 y 90, Michael Jackson y poco más. Yo escuchaba principalmente artistas de Taiwán y Hong Kong, pero si te interesa la música de fuera, aquí es mucho más fácil acceder a ella que a las series y películas.
tiendas. No hace falta usar una VPN y puedes encontrar discos de metal extremo como los que le gustan a Javi o incluso grupos de su zona que apenas se conocen en España. Javi se acuesta y se levanta muy tarde. Ya sé que los españoles en general no son así, pero yo también lo hago porque trabajo casi con el horario de España, dando clases de mandarín a la gente de ahí y de otros países. Ahora lo llevo mejor, pero antes me enfadaba mucho porque la medicina china dice que es muy malo para la salud. Bueno, algunos de nuestros médicos también lo suelen decir, pero yo creo que en tu caso era más bien el cargo de conciencia, la culpabilidad de levantarte tarde, ¿verdad que sí? Sí. En chino tenemos un dicho que es 早睡早起身体好 y lo podemos traducir como si te acuestas y te levantas muy temprano tendrás buena salud. No, si nosotros también tenemos eso de a quien madruga Dios le ayuda, pero yo no me suelo sentir muy cristiano cuando lo hago. Otra cosa curiosa es que desde hace unos años, sobre todo después de vivir en España, saludo y hablo más con los vecinos. Javi siempre lo ha hecho en China y a mí al principio me parecía innecesario y creo que para muchos vecinos era un poco extraño. A ver, aquí en los pueblos la gente también se saluda mucho y todos se conocen, pero como los movimientos de población de las zonas rurales a las urbanas son relativamente recientes, mucha gente no tiene arraigo en su barrio. O sea, a lo mejor solo han estado allí durante una generación y no tienen ese grado de confianza con los vecinos. Y hace poco en otro vídeo ya os contamos que hay muchísimos ciudadanos de pasada en otras localidades o provincias. Cuando estaba en el pueblo de Javi, todo el mundo me saludaba y me hacía sentir muy bienvenida. Hombre, es que allí si no saludas la gente casi se enfada. Por cierto, ahora se está comentando que los confinamientos, pese a todos los aspectos negativos que tienen, han podido contribuir a estrechar un poco más los lazos entre los vecinos, porque en algunos casos, como los de Shanghai y algunas ciudades del noreste, han tenido que ayudarse mutuamente para garantizar lo necesario. A ver, no vale irse. No vale aparecer y largarse. Ni hao. ¿Qué es eso? Hola. Muy bien ahí. Bueno, adiós, bye. Al mismo tiempo, ahora me preocupa más la privacidad, porque a veces en China hacemos muchas preguntas, especialmente sobre el trabajo y salario. Además, mucha gente tiene curiosidad por Javi a ser extranjero, pero me preguntan a mí porque piensan que no habla chino. Lele también sabe que a mí no me hace mucha gracia que me pregunten cuánto dinero gano, aunque ya estoy un poco acostumbrado porque aquí es muy habitual. No lo hacen a malas, es que no se pueden resistir por la curiosidad. Ahora la madre de Lele también se las está viendo con esto de la privacidad, porque cada vez que sale al parque con nuestra hija le hacen un montón de preguntas. Mucha gente se da cuenta de que Baby no es china al 100% y a la abuela le montan unos interrogatorios que pa' qué. Pero ella es bastante pasota para todo esto y si le preguntan algo delicado se inventa alguna historia y tira pa'lante. O sea, todavía no ha llegado al nivel de decir no es asunto tuyo, cosa que sí he visto hacer a Lele. Pero lo que decíamos, generalmente suele ser una muestra de simpatía, rara vez se hace con segundas o de mal rollo. A ver, Lele, mucha gente da por hecho que los occidentales somos más dados a emplear el pensamiento crítico. ¿Tú crees que eso también se te ha pegado? Pero eso igual no es porque Javi es occidental, sino porque es sociólogo, porque muchos chinos también lo hacen. Pero sí que ha aprendido a comprobar las fuentes de información para saber de dónde viene y si es fiable. Yo una vez ya os conté cómo al comienzo solía tratar a los chinos un poco con condescendencia porque daba por hecho que tenían el cerebro lavado y sobre todo al participar en un programa de doctorado aquí en el noreste me di cuenta de que no era así y me hicieron ver que yo también tenía unos cuantos prejuicios y lagunas serias sobre este país. Yo creo que ahora me importa menos lo que piensan los demás, porque en China hay mucha presión en ese sentido. Hay tanta presión porque las cosas te vayan bien, sobre todo en lo laboral, que a veces la gente de tu alrededor exagera sobre tu realidad y esto a veces da lugar a malentendidos y chismorreos que no solo nos molestan a nosotros dos, también a cada vez más jóvenes. Pero eso también tiene que ver con lo que os hemos comentado en los últimos vídeos de que desde las reformas económicas mucha gente da por hecho que si te esfuerzas y te vas a las grandes ciudades te puedes hacer rico. Yo creo que las cosas van a cambiar en ese sentido y a las nuevas generaciones no les va a importar tanto. O sea que si no has estudiado en la mejor universidad ni te has ido a vivir a una gran ciudad tampoco se acaba el mundo. Eso es todo por nuestra parte.
Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis dar un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!